Gloria a Dios. A ver, digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vayan al libro de Eclesiastés capítulo número 1. Realmente le vamos a dar un vistazo a todo el libro, entonces lo tiene abierto y yo solo voy a decir el capítulo y ustedes miran el versículo, capítulos y versículos. Pero vamos a comenzar con el capítulo número 1. ¿Tienen lista la palabra de Dios, santos? Gloria a Dios. Vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lean eso una vez más todos juntos. El versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que el Señor hable a nuestras vidas. Siéntense, por favor. Esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos anunciado y se llama El hombre en busca de sentido. Los expertos en el arte de saber vivir la vida sostienen que para que la vida de un ser humano, para que la vida de un hombre o una mujer tenga relevancia y sentido, debe tener 3 elementos que son imprescindibles. Estos elementos son enfoque, intencionalidad y autocontrol. Si usted tiene estos 3 elementos, su vida tendrá sentido. Permítame que le explique cada uno de ellos. 1. Para que su vida tenga sentido debe de tener enfoque. Cuando hablamos de enfoque, habla de estar definido con sus metas, sus proyectos, objetivos a corto y mediano y largo plazo. Estos objetivos tienen que estar alineados con los valores y principios éticos que nosotros tenemos y con las pasiones, con aquello que a nosotros nos agrada hacer. Las metas, queridos hermanos, proporcionan dirección en la vida de una persona. Por eso el que tiene sentido sabe lo que está haciendo. Quien no tiene sentido, su vida llegan 10, 11 de la mañana y no quiere salir de la casa, porque no tiene razón de salir. Quisiera no despertar, quisiera seguir durmiendo para poderse escapar. Pero una persona enfocada es una persona que su vida quiere sentido. Es decir, es el que salta de la cama cada mañana porque hay algo que le apasiona vivir. En segundo lugar, hablamos de la intencionalidad. La intencionalidad tiene que ver con las acciones, el trabajo, la disciplina. Si el enfoque es la parte de la fe, lo que me proyecta, la intencionalidad es la parte de las obras. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice que la fe sin obras es muerta. Entonces el enfoque es la fe y la intencionalidad es la acción, la praxis. Si el enfoque es la ortodoxia, la intencionalidad es la ortopraxis, es decir, lo que nosotros nos proponemos hacer. Y en tercer lugar está el autocontrol. No hay persona que tenga sentido en esta vida que no tenga autocontrol. Cuando hablamos de autocontrol me estoy refiriendo al señorío que uno ejerce sobre su vida, al autodominio, a la autorregulación, a saber ponerse reglas, a saber ponerse reglas, pero propios no porque los demás no lo quieran imponer, sino esa conciencia
que nos lleva a nosotros como cristianos a decir: yo hay acciones que no puedo hacer, debo de tener autodisciplina. Entonces, una persona que tenga enfoque, intencionalidad y autocontrol es una persona que vive la vida, o sea, con sentido. Pero imaginen ustedes a alguien que no tiene autocontrol. Por ejemplo, no se puede dominar en un hábito, en un vicio. Vamos a poner uno de los vicios más populares que hay: comer. Si alguien no tiene autocontrol en la comida, se va a estar matando poco a poco. Llegará un momento que va a padecer de diabetes, azúcar en la sangre, le tendrán que dar medicina, después le tendrán que dar insulina, después tendrán que, qué sé yo, o sea, se va a agobiar, por decir un caso de alimento. Entonces, la autodisciplina es sumamente importante. Hablando del autocontrol y hablando de la vida, Marco Aurelio, quien es un filósofo, fue emperador romano, uno de los grandes, buenos emperadores romanos, que vivió contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo, murió a los 58 años, hablaba y decía lo siguiente: el tiempo, dice Marco Aurelio, es como un río de acontecimientos y de corrientes turbulentas. Escuchen eso es el tiempo. El tiempo es como un río hecho de acontecimientos y corrientes turbulentas. Apenas se percibe un suceso antes de ser arrastrado, y viene otro a ocupar su lugar que también será arrastrado. Precisamente esta frase de Marco Aurelio, que pertenece a una sección de pensadores que le llaman los estoicos, que precisamente estoico quiere decir aquella persona que aún a pesar de las pruebas, las dificultades y lo que pueda parecer, es una persona que se mantiene digna, que se mantiene con entusiasmo, que sabe ser resiliente. Es una persona que sabe enfrentar la vida con estoicismo, pues de ahí viene estoicismo. Es decir, vendrán corrientes y vendrán tempestades, como lo dice aquí, que el tiempo es como un acontecimiento es como un río hecho de acontecimientos y corrientes turbulentas, y que apenas se percibe un suceso antes de ser arrastrado, tiene lugar otro. Esa es la vida, mis amigos. Entonces, en esta vida donde nos deslizamos, en esta vida que vivimos, que es como un punto en el universo de la vida, en la eternidad, vale la pena vivir con sentido. Y yo le quiero preguntar a su conciencia, que me conteste usted a lo más profundo de su corazón esta pregunta: ¿está satisfecho con tu vida tal y como está realmente en este momento? Se la voy a poner aquí en eso. ¿Estás satisfecho con tu vida tal como está, o realmente quieres cambiarla? O sea, no me conteste a mí, contéstese usted personalmente. Es decir, el tipo de vida que usted está viviendo, ¿lo hace sentir satisfecho o desearía cambiarlo? Lamentablemente, el mundo ahora, las personas no están satisfechas, no viven la vida plenamente. Siempre hay quejas con la vida. Hay gente que llega a pensar que la vida no tiene sentido. Mucha gente presos de la angustia, la incertidumbre y la sensación de que no le encuentran gusto a nada, tanto hombres y mujeres, se limitan únicamente a transitar por la vida sin sentido. Y no hay peor cosa que vivir la vida sin sentido, hermanos. Solo estar vegetando. Vivir la vida sin sentido es como estar en un carro manejándolo. Es un carro estándar que no va, está en neutro, no va ni para adelante ni para atrás. Es decir, es un carro que no camina. Esa es la vida que no tiene sentido. Y yo, esto se lo digo como trabajador de la salud mental, el hecho de que cada día aparezcan más consultas con los psiquiatras, con los psicólogos, con estrés, ansiedad, depresión, síndrome de Burnout y otras manifestaciones que aparecen ahí, evidencian la íntima relación entre las manifestaciones de inestabilidad emocional, que son cada vez más crecientes, el número de personas que no se aceptan a sí mismos.
muchos de los casos de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia, de burnout que vive la gente es precisamente porque no se aceptan a sí mismos y ven todo con un lente gris. O sea, su cosmovisión del mundo la aprecian con un lente gris. Consideran, queridos hermanos, que la vida no tiene sentido. Incluso muchas personas llegan a pensar en el suicidio como la única salida al laberinto de emociones que están enfrentando. Por eso hago otras preguntas solamente para tratar de llegar a la reflexión. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Pregúntese, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es? Otra pregunta. Si piensas, piensen en esto, si piensan que van a morir dentro de un año, ¿qué dejarían de hacer y qué harían? Por ejemplo, yo vi una película donde a dos viejitos estaban condenados a muerte. Es decir, sabían que iban a morir dentro de un año. Y entonces hicieron una lista de las cosas que querían hacer. Yo le pregunto, si usted supiera que va a morir dentro de un año, ¿qué dejaría de hacer? ¿Y qué haría? Otra pregunta, si puede darle un consejo a un recién nacido, ¿qué le dirías? O a un niño, ¿qué le dirías? Sobre todo los que ya tenemos la vida que hemos vivido, porque algunos de los que estamos acá tenemos más pasado que futuro. Es decir, nuestros días ya están más contados, pues. Entonces, ¿qué le diríamos? Es más, en algún momento, alguna vez se ha puesto a pensar usted y así lo ha analizado, ¿existe Dios verdaderamente? ¿Dios me está escuchando? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué tengo que morir? Algunas veces quizás nos hemos preguntado esto. Ahora, todo esto nos lleva a pensar en algo, y es que, queridos hermanos, el sentido de la vida es el que uno quiera darle. ¿Me están oyendo, santos? El sentido de la vida es el que usted quiera darle. La expresión más conocida del libro de el Eclesiastés, que es el que vamos a leer hoy y del que vamos a reflexionar, es esta expresión en hebreo que significa Jabel Jabelín. Jabel Jabelín quiere decir vanidad de vanidades. Vamos al texto, por favor. Versículo número 2. Primero en el 1. El libro de Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, hijo de David. Ahí en el versículo 1 lo dice. Este libro pertenece a una sección que se llama los libros poéticos o los libros sapiensales de la Biblia, que son 5: Job, Eclesiastés, Salmos, Cantares y Proverbios. Son estos 5 libros que pertenecen a un género literario que se llama poesía. El libro de Eclesiastés en el original hebreo se llama Coelet, así con K, Coelet. Claro, ya en la versión nuestra, ya un poco del griego, quiere decir Eclesiastés. Pero la palabra, tanto Coelet como Eclesiastés, es predicador. Por eso miren lo que dice el versículo 1. Palabra del predicador, del Coelet, del Eclesiastés, hijo de David, rey de Jerusalén. Estamos hablando entonces de Salomón. Porque ¿quién fue el hijo de David que fue rey de Jerusalén? Solamente Salomón. Ningún otro hijo de David fue rey de Israel. Por cierto, es el tercer rey del Reino Unido de Israel. Primero fue Saúl, después David y después Salomón. Versículo número 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Jabel Jabelín, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir esa expresión? Porque, queridos hermanos, deberíamos de entender la expresión para entender la intensidad del texto. Es decir, lo que el Espíritu Santo nos quiso revelar con esa palabra ahí. Les quiero leer, y se lo voy a poner en la pantalla, unas traducciones diferentes. Por ejemplo, esta que tienen ahí es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Dice: lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo.
aquí nos encontramos con un predicador, con un maestro, con un coelet, con un predicador que al final de sus días, porque ya estaba viejo Salomón cuando escribió esto, está diciendo: lo más absurdo de lo absurdo es todo esto. Todo esto es absurdo. La traducción del lenguaje actual dice: en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Vaya, todo suena o todo es una ilusión. Hay una escritora, teóloga, una mujer de mucho renombre, se llama Elsa Tames. Elsa Tames ha escrito libros, es biblista, es teóloga, pertenece a la corriente esta de la FTL, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, fundadora de una universidad en Costa Rica que se dedica solamente a formar teólogas y teólogos, particularmente con un enfoque a las mujeres. Elsa Tames, buscando el sentido dinámico del texto para nuestro contexto latinoamericano, lo traduce de la siguiente manera y dice ese versículo 2: una gran porquería, dice el Coelet, una gran porquería, todo es porquería. Llegar a ese momento, hermanos, donde alguien dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad, o lo más absurdo del absurdo, todo es un absurdo, o llegar a decir la ilusión, todo es una ilusión. Entonces, cuando el predicador está diciendo vanidad de vanidades, está diciendo que es algo inútil, sin sentido, algo absurdo, que es una porquería, pues. Yo estoy pensando en otra palabra que no se la voy a decir, pues, pero así, que es una porquería. Esta palabra, por cierto, vanidad, es una palabra que aparece 73 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 41 están acá en el libro del Coelet. Lo más absurdo del absurdo. El Coelet supo lo que era esperar, aunque la realidad mostraba razones para lo contrario, porque el libro comienza lleno de cuestionamientos, como nos ha pasado quizás en algún momento de la vida a nosotros, que nos empezamos a hacer preguntas, pero luego termina con afirmaciones. El que ha esperado todo, al final de sus años, presencia lamentablemente un derrumbe de ilusiones. Miren, hermanos, yo no sé, pero deberían de entender a aquellos que ya pasan de los 60, 70. Su cosmovisión de la vida no es igual a la que nosotros podamos tener, los que están abajo de 50. No se diga los que están entre 15, 20, 30 años, ellos ni piensan en esto. Pero la mayoría de gente que ya reflexiona, que piensa que sus días son pocos sobre la tierra, como que al final de sus años presencian, al igual que el Coelet, el derrumbe de ese castillo de ilusiones, y aparece en el texto. Yo quiero que veamos algunos textos y le van a ir dando vuelta a las páginas, por favor. Primero veamos el versículo 15, siempre del capítulo 1. El 9. Ahí nos dice el Coelet que está frustrado porque nada cambia, porque todo sigue igual. Mire lo que dice: ¿qué es lo que fue? Se pregunta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, aquí nos encontramos con un hombre que está diciendo qué es lo que fue hecho, todo lo que será, que no hay nada nuevo bajo del sol, que nada cambia, que todo sigue igual. Hay veces algunos de nosotros, hermanos, hablando de esto autocontrol, dependemos mucho del qué dirá la gente, de los comentarios. Pero de acuerdo al Coelet acá, está diciendo nada sucederá nuevo. Todo lo que ha sido hecho ya fue hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso es lo que está afirmando el Coelet. Mis amados hermanos, piensen una cosa. Toda esta generación que estamos aquí sentados, quizás dentro de 50 o 60 años no esté ninguno de nosotros. Todos habremos muerto, al no ser los niñitos pequeños. Pongamos 75 años. Dentro de 75 años usted y yo todos hemos muerto. Algunos vamos a morir ya muy pronto.
Pero dígame usted, ¿qué va a pasar cuando se muera usted? Nada, van a llorarlo, van a hablar que era bueno, se van a acordar de sus cosas, pero a los días lo van a olvidar, inclusive de sus familiares más cercanos. 50 años después de su muerte nadie se acordará. Y su tumba, el lugar donde esté su sepultura, ya sus nietos o bisnietos no irán a limpiarlo. Ya estará montuda y va a desaparecer. Así pasa en la historia. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto el qué va a decir la gente? Hay gente que dice, ¿qué legado va a decir? ¿Y qué me interesa a mí lo que vayan a decir? En última instancia, el aquí y ahora es importante para poder tener sentido en la vida. ¿Me están oyendo, santos? O sea, por eso el predicador dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Habla de que lo torcido no se puede enderezar. Como que al final de sus días se está diciendo, hey, todo seguirá igual. Es decir, seguirán existiendo guerras, hambrunas, seguirá existiendo desequilibrio en la economía. Mientras unos pocos tienen mucho, la gran mayoría no tienen ni siquiera lo necesario. Y eso lo enfatiza en el siguiente capítulo 8, versículo 14. Denle vuelta a las páginas, 8:14. Yo quiero que lo vayan leyendo y hay algunos que hasta deberían de subrayarlos. O sea, la injusticia va a continuar de manera invicta. Mire lo que dice el versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como que hicieran obras de impíos. ¿No le ha pasado eso que uno dice, hey, hay este justo, este es una persona honesta, esta persona está tratando de caminar en el reino de Dios, y de repente le suceden cosas como que fueron obras de impío? Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. O sea, siempre seguirán existiendo malos, siempre seguirán existiendo dictadores como Hitler, como Mussolini, como Idi Amin. Siempre existirán terroristas, siempre existirá gente así. Entonces el predicador llega y dice, la injusticia va a continuar, como que esto aparentemente no va a cambiar. Y no solo eso, o sea, habla de la demagogia de los gobernantes que no tiene fin. Capítulo 4, versículo 16. ¿Me van siguiendo, santos? Dice la palabra, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y termino porque al revisar bien este libro aparecen muchas frustraciones del predicador. O sea, un hombre que al final de sus días y al volver la vista atrás y hacer un análisis de su vida y al tratar de filosofar de la vida, él termina frustrado diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Termina diciendo porquería de porquería, todo es porquería. Ilusión de ilusión, todo es ilusión. Y al final, para el colmo de males, él había perdido la confianza en las mujeres. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 26. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos son ligadura. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará en ella preso. La Nueva Versión Internacional la traduce esta de manera más clara. Dice, encontré algo, Eclesiastés 7:26, y encontré algo más amargo que la muerte. A ver, ¿qué es más amargo que la muerte, señor Salomón, señor Coelet, señor predicador? ¿Qué es más amargo que la muerte? A la mujer que es como una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios, Dios le librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Si ustedes se fijan,
Todo este diagnóstico emocional de este hombre habla precisamente de eso, de la frustración. Un hombre que lo tuvo todo, y ¿quién más se vistió como Salomón?, dijo Jesús. ¿Quién más tuvo las riquezas, el esplendor y la gloria de Salomón? ¿Quién más vio, por ejemplo, el templo donde la gloria de Dios cayó, que vio, compuso proverbios, salmos, era un hombre sabio? Y aquí lo vemos dubitativo. Con razón, entonces, al final de su día se exclama convencido: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este absurdo del que está hablando el predicador acá, solo logra rescatarlo con dos cosas que aparecen en el libro intrínsecamente. Porque si yo dejara hasta acá, algunos de ustedes dirían: puchica, si Salomón pensó eso, y entonces nosotros estamos más jodidos todavía, ¿verdad? Porque no tenemos ni siquiera el 5% de la inteligencia que tenía Salomón. Y entonces, en medio de los sufrimientos, las turbulencias de la vida, ¿y qué podemos hacer? Entonces, para Salomón solo hay dos cosas que lo sostienen y que lo libran de ese absurdo. Número uno, su imbatible confianza en Dios, porque el libro deja enfáticamente su confianza en el Señor. Y número dos, su inquebrantable pasión por la vida. Dos cosas que le dan sentido a la vida de Salomón. Número uno, la imbatible confianza en Dios. Y número dos, su inquebrantable pasión por la vida. Veamos lo primero, es decir, vamos a hablar acerca de la invencible, la imbatible confianza que siente en Dios. Capítulo 12. Ese versículo tienen que subrayarlo. Capítulo 12, versículo número 13. Mire cómo termina el libro Salomón. Oigan, después de que ha dicho: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo sigue igual, la injusticia persiste, todo es una desgracia, al final termina diciendo en su libro, escuchen: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso habla de la confianza, hermanos. ¿Qué te está diciendo el hombre aquí? Hey, miren, en medio de todo esto que les he dicho, el final de todo el discurso oído es esto, santos: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es decir, te está hablando de quien le da verdaderamente sentido a la vida de una persona, es Dios. Porque Dios nos hizo. El que anda buscando sentido en otras cosas no lo encontrará. Usted puede llegar a tener el último carro del año, puede tener mucho dinero, puede vivir en la casa allá en el cerro, puede tener lo que quiera. Pero Jesucristo dijo algo: separados de mí, nada podéis hacer. Y no es religiosidad, hermanos. En lo más profundo del alma, los que se declaran agnósticos, ateos, los que reniegan de Dios, en el fondo andan a gritos pidiendo confiar en Dios. Por eso el predicador, uno de los hombres más sabios de la historia, dijo: Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda casa encubierta, sea buena, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer, mis queridos hermanos, esta incertidumbre, este sinsentido de la vida, esta sin razón? Porque hay gente que dice: wow, ya mañana comienza julio y yo viví medio año, igual sigo, igual persisten las cosas, ¿tiene sentido vivir la vida? No, hermanos, no va a tener sentido vivir la vida hasta que no decida entrar en el camino de la fe, en el camino de la obediencia, en el camino de la confianza. Esa es su vida. Si usted no está en ese freeway, en esa autopista, que es la autopista de la fe, su vida va a carecer de sentido. Va a necesitar
meterse alcohol, drogas, sexo ilícito, pornografía. Va a necesitar cosas que le hagan a usted tener momentos de emoción. O sea, este peregrinaje en la espiritualidad es un aliento de vida, es una razón de ser. Cuando usted entiende esto, hermano, usted dice: Dios mío, ¿y a dónde más iremos si solo Dios tiene palabras de vida eterna? Cuando usted entiende esto, usted entiende que al igual que Abraham va a esperar contra todo esperanza. En el libro de Romanos capítulo 4 versículo 18, hablando precisamente acerca de Abraham, dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. ¿Sabe qué significa eso? Confianza en Dios. Mis amados hermanos, pero alguien me puede decir: ¿y cómo usted me va a invitar a que yo confíe en Dios cuando yo tengo una realidad que golpea la confianza? Solo quiero decirte que a veces Dios escribe derecho con renglones torcidos. Que lo que aparentemente en este momento para usted no tiene ninguna razón de ser, al final Dios se puede glorificar en eso. Porque dice Romanos capítulo 8 versículo 28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Uy, eso era como para que dijeran: yo recibo esa palabra, amén. O sea, le estoy diciendo, santos, que Dios algunas veces escribe derecho en renglones torcidos. Que aunque no logre entender la situación que ahora le está pasando, que aunque le haga dudar y lo ponga a usted en un plano como una arena movediza o como en un pantano que se va hundiendo, yo quiero decirle que Dios al final se puede glorificar en su vida. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. En segundo lugar, cómo el Coelet vence lo absurdo y cómo vuelve a enfocarse. Y aquí está esto que le quiero decir: la inquebrantable pasión por la vida. Damas y caballeros, si algo Dios quiere, que recuperemos el amor a la vida. Miren ustedes cómo este predicador nos lleva a pensar que en un mundo con su moderna enfermedad mortal, que es el desencanto de la vida, la verdadera espiritualidad consistirá en recuperar el amor por la vida y por tanto recuperar vitalidad y gozo. Vayan ustedes al capítulo 9, versículo 7. Miren lo que va a decir casi al final de sus días. Dice la palabra 9 y 7. ¿Están conmigo, santos? Dice la palabra: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón. O sea, está hablando de gozo y alegría, porque tus obras ya son agradables a Dios, dice. Mis amados hermanos, viva la vida con gozo, con alegría. O sea, lo que te está diciendo aquí el hombre es que para poder tener sentido en la vida, vuelva a enamorarse de la vida, vuelva a encontrar satisfacción. 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Es decir, póngase, como dicen los viejitos, ¿verdad? A mal tiempo, buena cara. Ay, hoy me siento todo demacrado. Yo por más maquillaje que me ponga, dicen las mujeres, más make-up, no se me va la tristeza ni las ojeras. Ese día báñese bien y póngase su mejor vestido, ungüento, y perfúmese y salga radiante. Y cuando lo vean y le digan: ¿y qué tenés? Nada, estoy viviendo apasionado de la vida. ¿Me están oyendo, santos? 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Aleluya. Con el hombre que amas. Ráctese la mujer, ráctese hombre, y dígale: vámonos. Goce con ella. Todos los días de la vida de tu vanidad
que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Viva la vida, apasionese por la vida. Mis amigos, si algo les puedo decir esta tarde, agradeciéndoles el tiempo que me oyeron, es que si usted quiere encontrarle sentido a la vida, vuelva a apasionarse de la vida. Sea un apasionado optimista de la vida. Alguien me puede decir, pero pastor, ¿cómo voy a ser un apasionado optimista de la vida si tengo una crisis financiera? Si me siento traicionado por los míos, los más cercanos. ¿Cómo voy a ser un apasionado optimista de la vida si veo mi futuro con incertidumbre en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi trabajo, en cuanto al quebranto de mi salud? Si cada día que pasa yo me siento más endeble, me siento más enfermo, ¿cómo voy a encontrarle placer y valor a la vida? ¿Cómo me voy a apasionar por la vida si en este momento yo siento que mi mundo se desmorona y que es un absurdo de lo absurdo y todo es absurdo? Mis amigos, la verdad es que la estabilidad de la vida no depende de las cuestiones foráneas a usted, sino que depende únicamente de usted. Depende de usted. Permítame que les ponga un ejemplo. Este señor se llama Víctor Emily Frank, el doctor Frank. Aquí está esta foto para que la puedan ver. Ese hombre es un personaje. Él es neurólogo, psiquiatra, nació en Austria. Este fue fundador de una terapia, de una corriente psicológica que se llama la logoterapia. El punto es que estuvo en el momento inadecuado. Hitler, el Führer, en su locura antisemítica y queriendo tener una raza aria y perfecta, decía que los males del mundo venían de los comunistas y de los judíos, porque los judíos eran comunistas. Entonces, desde 1940, Hitler empieza a perseguir a los judíos y empieza con los países que estaban cerca de Alemania. Me refiero a Austria, Polonia, a los países ahí cerquita. Y entonces agarraba a los judíos, los metía en unos trenes, les quitaba todo y solo les ponía un número y una estrella para identificarlos. Los mandaba a los campos de concentración nazi. Santos, el doctor y neurólogo psiquiatra Víctor Frank estaba recién casado. Su esposa estaba embarazada, 1942. Tenía a sus padres y sus hermanos. En 1942 irrumpieron en Austria en una noche que se le llama la noche de los cristales rotos, y agarraron preso a él, a su esposa, a sus padres y a sus hermanos, y se los llevan para los campos de concentración. Y él tuvo que estar en Auschwitz, en Dachau, campos de concentración nazi, donde habían unas grandes galeras como estas, pero 10 veces más, que les metían gas con veneno para matar a los judíos. Pero antes los habían matado porque no les daban comida, no los arropaban. En los climas de Berlín de 16, 20 grados bajo cero, cayendo un metro de nieve, los dejaban que se murieran de frío. Los más viejitos murieron. Al doctor Víctor Frank le mataron a su mujer, le sacaron el niño los nazis y lo mataron a su esposa. Le mataron a su papá y a su mamá, le mataron a sus hermanos,
Al doctor Frank le mataron la ilusión y el deseo de querer vivir la vida. Eso no. Le quitaron hasta el nombre, porque ya no se llamaba doctor Víctor Frank. Le quitaron su profesión. Era conocido solamente con un número. Él escribió un libro que se llama precisamente El hombre en busca de sentido. De ahí saqué yo el título para el mensaje de este día, donde él cuenta, queridos hermanos, toda la historia que vivió en estos campos de concentración. Hay una imagen que a mí me impactó cuando la leí en el libro. Dice que del gran frío que hacía en el invierno de Alemania, se agarraban todos, y como ya no tenían grasa porque estaban aguantando hambre, estaban así famélicos, se le miraban los huesos. Dice que se agarraban y se abrazaban y se orinaban, y sentir lo caliente de los orines era un placer maravilloso. El doctor lo perdió todo. Sin embargo, no perdió el deseo para poder vivir la vida. Dijo Víctor Frank una de sus frases más famosas que se le ha acuñado a él a través de la historia. Escúchenla, abro comillas: le podrán quitar todo en la vida, pero hay algo que no le pueden quitar, y es la actitud de cómo vivir la vida. ¿Me están oyendo, santos? Usted no está pasando ahora en un campo de concentración. Ciertamente tiene sus cosas. Usted no ha perdido a su esposa o a su esposo o a sus hijos que lo sacaron del vientre. No le han matado a su mamá, a su papá. No le han quitado su clínica, su casa, su dinero. No lo han llevado a un campo de concentración. Pero si aún así fuera, con todo, le pueden haber quitado el honor, pueden haber hablado mal de usted, pueden haberlo criticado, le pueden quitar el trabajo, le pueden quitar la salud, le pueden quitar todo, pero hay algo que no le pueden quitar, y es la actitud que usted tenga para vivir la vida. Le pueden quitar todo en la vida, menos la actitud para vivir la vida. Vivir, queridos hermanos, significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que la vida nos plantea. Vivir tiene que ver con el hecho de que lo que necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Dejar de victimizarnos. Es que estoy así porque mi papá, mi mamá, por mi marido. Estoy así por mis hijos, por mi mujer, por el gobierno, por el país en que nací. Deje eso. Necesitamos un cambio radical en nuestra actitud. Esto nos lleva a pensar, a repensar sobre la vida, ya que la vida es quien espera algo de nosotros. Porque quien tiene un porqué para vivir casi siempre encontrará el cómo vivir la vida. Lo que le da sentido a la vida es tener un porqué para vivir. Eso que te levante cada día. Me recuerdo que a un hermano que estuvo hospitalizado, que tiene problemas renales, yo ingenuamente le hice una pregunta: hermano, ¿y en algún momento no le pediste a Dios que te llevara mejor por todo el sufrimiento que estás teniendo? Se llama Roberto, el hermano, es servidor. Y Roberto me dijo algo. No, pastor, me dijo, nunca le he pedido al Señor que me mate o que me lleve. ¿Sabe por qué? Porque aún tengo problemas de riñones, estoy en diálisis, pero quiero decirle algo: yo quiero seguir viviendo por mis hijos, por mi familia. Yo quiero ver a mis nietos. Ese es tener una razón por vivir la vida. El día de ayer yo observé algo, y casi nunca hemos llegado a un acuerdo con mi esposa que yo no debo decir estas cosas, porque es muy chueco que yo diga cosas íntimas, pero hoy voy a hacer una excepción con lo que les quiero decir, porque pega bien lo que les quiero decir. El día de ayer paraba sin llover, parecía que el cielo había
cerrado sus cortinas. Llovía ininterrumpidamente. Y entonces yo estaba afuera. Mi esposa me dice: me voy, pero está cayendo una tormenta. Me dijo: vengo por la carretera de Oro, pero esto no se mira nada. Me dijo: dale, le dije. Ella se fue al salón, la peinaron, se puso su trajecito, su ropita y se vino. Y me mandó una foto. Mira qué bonito, me dijo. En medio de la lluvia han venido las muchachas, las jóvenes que van a ir a servir el encuentro. Hay como 50 acá. Qué bueno, dije yo. Eso era como las 5 de la tarde ya. Yo tenía hambre. Yo esperaba que me dijera: mira, ya me voy porque está lloviendo. Después me mando otra foto. Mira, aquí estoy reunido en la cafetería con la Grey y las que estamos organizando el congreso de mujeres que vamos a tener. Hasta pizza han traído, mira. Y yo dije: ¿a qué hora voy a cenar? Y estaba feliz y cayendo, llovía. Y todavía le puse: mira, venite temprano y con cuidado porque aquí cae una gran tormenta, vos. Sí, me dijo, no hay problema. Como a las 7 de la noche me manda otro mensaje: mira, aquí estoy donde mis papás porque vine a inyectar a mi papá. Y yo dije: esta mujer como que no sabe que no tiene un marido que para cocinar es como un inválido. Si a mí se me quema el agua, hermano. O sea, con eso. Pero el punto es que llega como a las 7:30, casi las 8 de la noche. Iba entrando, yo estaba viendo televisión y la voy viendo reluciente, alegre, con una gran sonrisa. Ya te voy a preparar, me dijo, algo de comer porque vamos a comer ahorita. Y yo me puse a reflexionar en algo cuando me fui a acostar. ¿Qué hace que esta mujer, en medio de la gran lluvia, en medio de todo lo que está pasando, ella salga con alegría, se suba al carro, ella sola anda en la noche? Dos cosas: el ministerio y lo que le da razón de vivir, y sus padres que los está cuidando. Entonces, por eso te digo, hermano, que cuando tú tienes un porqué para vivir, casi siempre encontrarás la manera de cómo vivir la vida. El que no tiene un porqué para vivir nada. Pero cuando usted va a servir, cuando usted viene emocionado, cuando usted dice: voy a servir, voy a ir a cantar, voy a ir a hacer la obra de Dios, usted se baña, se cambia, adquiere razón de vivir. Así es que, santos, apasionense por la vida. La vida es digna de ser vivida. Amemos la vida, que es un regalo de Dios. No se dé por vencido. Haga algo relevante, trascendente, inmemorable, irreplicable. Sirvamos a Dios, porque el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos.